Bueno, lo contábamos hace un ratito, un triunfo agridulce para Javier Milei anoche en el Congreso. Diputados le dio media sanción al presupuesto 2026, pero lograron quitar del medio la discusión por el artículo 75, que preveía justamente dar de baja el financiamiento a universidades y al área de discapacidad. Estamos en contacto telefónico con uno de los protagonistas santafesinos de la noche, Pablo Farías, diputado nacional por Provincias Unidas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Pablo, bueno, consultarlo un poco por los términos de la discusión, cómo vio reflejado en términos justamente políticos y la mirada santafesina en esta discusión que se dio anoche. Bueno, nosotros estamos muy conformes desde el bloque de Provincias Unidas porque el objetivo que nos planteamos ayer y lo anticipamos fue que, dar la posibilidad de que el gobierno nacional tenga su ley de presupuesto. Había muchos aspectos de la ley con los que nosotros no estamos de acuerdo. El presupuesto nacional no contempla una serie de demandas de las provincias, pero aún así preferimos que exista una ley de presupuesto a que el gobierno lo haga como hizo hasta ahora, gobernar sin ley de presupuesto, con consecuencias realmente muy negativas. Pero por sobre todas las cosas, ayer nos fijamos como objetivo votar en contra y evitar que el gobierno, a través de una introducción de último momento de un artículo, derogara las leyes especiales que se votaron durante el año, la de la emergencia para las personas con discapacidad y la ley de financiamiento del sistema universitario. Esas dos leyes, por una introducción de un artículo que solo 48 horas antes de la sesión se introdujo en el dictamen, no vino en el proyecto de presupuesto, lo introdujo el gobierno, lo introdujo el oficialismo en el dictamen a última hora, como queriendo hacer pasar como un caballo de Troya, la derogación de las leyes. Es algo absolutamente irregular, algo que no corresponde y que por supuesto nosotros planteamos de entrada que no estábamos de acuerdo y que no íbamos a dejar pasar eso y que lo íbamos a votar en contra. Bueno, en eso estuvimos trabajando durante todo el día, lo planteamos. Insisto, la posición del bloque fue facilitar el tratamiento del presupuesto, porque nosotros estamos con la postura de que tiene que haber un presupuesto, tiene que haber una ley de presupuesto. Tuvimos un dictamen alternativo planteando una serie de cuestiones que en el proyecto de presupuesto no estaban. Por supuesto, ese dictamen no fue tomado por el oficialismo, por la mayoría que el gobierno tiene en la Cámara de Diputados. Pero respecto del artículo 75, ese artículo que procedía a la derogación de estas leyes, bueno, ese capítulo entero, por una torpeza del oficialismo de votar por capítulos, todo el capítulo que incluye ese artículo quedó fuera de la ley de presupuesto. Pablo, las crónicas de anoche cuentan que se lo veía a Santilli, ministro del Interior, bueno, por los pasillos tratando de negociar con los legisladores. Hubo ese acercamiento con Santa Fe pensando en dos cuestiones. Por un lado, que Javier Milei después de las elecciones dijo que iba a abrir el diálogo, pero por otro lado hubo declaraciones en las últimas horas del gobernador Puyaro diciendo que no estaba convocado Santa Fe, que no se habían tenido en cuenta los reclamos. Digo, ¿qué situación percibieron ustedes anoche? Exactamente eso. No podemos decir que haya un diálogo, que hubo un pedido del gobierno, que hubo planteos para que nosotros accediéramos a votar y que la votación incluyera ese artículo para derogar las leyes, a los cuales nos negamos sistemáticamente. No se ha restablecido un diálogo como corresponde. No se están contemplando los intereses de la provincia de Santa Fe, como el gobernador Puyaro plantea. No puede haber un diálogo y un entendimiento entre la nación y las provincias si la nación no se hace cargo o no pone sobre la mesa la forma en que va a reintegrar los fondos que el gobierno nacional le está debiendo a la provincia de Santa Fe. Recordemos que solo por la deuda del sistema provisional al día de hoy, y que esto ya está judicializado. A ver, ahí te escuchamos, Pablo.
Sí, perdón. Digo, solo por la deuda del sistema previsional, que ya está judicializado por la provincia, la Nación le debe a la provincia de Santa Fe 1.200.000 pesos, 1.200.000 pesos. No está eso contemplado. Hay una ínfima posición en un ítem presupuestario de 122.000 millones, que por supuesto no es ni es el 10% de la deuda y no contempla para el año que viene hacerse cargo de de los déficits de las cajas previsionales de 13 provincias que no la han transferido a la ANSES. Nosotros planteamos esas diferencias, no fueron tomadas en cuenta. Igual, con nuestra abstención, la posición fue permitir que el gobierno pudiera tener su ley de presupuesto, porque esto fue un reclamo que desde el principio, en estos 2 años, donde el gobierno no hizo ningún esfuerzo por tener una ley de presupuesto, se le planteó, y es imprescindible que esto exista. Pero respecto del artículo 75, que insisto, quedó comprendido dentro de un título, nosotros planteamos insistentemente que esa votación debía hacerse por artículo para poder votar en contra de ese artículo y poder votar a favor de otras cosas o dejar que se aprueben otras cosas de ese capítulo. Podíamos estar de acuerdo, pero igual insistieron en la votación por capítulos y eso llevó a que el presupuesto tenga un capítulo entero que no fue aprobado ayer, dentro del cual estaba obviamente este artículo 75 con consecuencias que hubieran sido muy negativas, bueno, para todo el colectivo, las personas con discapacidad y por supuesto para la educación. Farías, ¿hay algo del presupuesto que se pueda destacar que beneficia a la provincia de Santa Fe? Lamentablemente no, lo planteamos insistentemente ayer. Nosotros necesitamos una visión distinta, una visión federal que este gobierno no está teniendo, por eso insistimos, no se puede llamar diálogo a un intento de negociación en los pasillos a horas de tratarse un proyecto de presupuesto. El diálogo implica sentarse a conversar, ver cuáles son las cuestiones que hoy están planteadas entre la Nación y la provincia y tratar de ponerse de acuerdo. Esto hubiera sido posible, hay predisposición del gobierno de la provincia como de otros gobiernos, pero bueno, el gobierno eligió otro camino, a nuestro juicio equivocado, errado como estrategia política, errado en la forma que la ejecutaron, y particularmente ayer, además, al final de la sesión asistimos a un hecho bochornoso, que fue la elección de los miembros de la Auditoría General de la Nación, algo que no estaba previsto, no estaba en la convocatoria para la sesión, nadie nos lo había anticipado, ni siquiera en la reunión de labor parlamentaria, y de la nada, después de la votación del presupuesto, aparece la propuesta del presidente de la bancada del oficialismo para producir esa votación. Obviamente fue indignante, fue bochornoso, y no nos prestamos a esa jugada absolutamente irregular, nos retiramos del recinto y para que quede claro, continuó la sesión con la designación y el juramento de los miembros de la Auditoría General de la Nación, apoyados por la bancada del oficialismo y la bancada del kirchnerismo. Se pusieron de acuerdo en esto que nosotros lo venimos diciendo de la campaña. Es la forma en que este país está siendo llevado siempre a soluciones que no son las que necesita la gente. Cuando estamos entre los extremos, pero, casualidad, aquí apareció un acuerdo entre los extremos, votaron los miembros, juraron los miembros y se terminó la sesión. Nosotros no nos prestamos ese juego porque, insisto, no estaba en la convocatoria de la sesión, no fue advertido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, no fue planteado abiertamente, sino que entre gallos y medianoche, literalmente, porque eran las 3 de la mañana, apareció esa propuesta con los nombres que además implicaba o dejaba claro que era parte de los acuerdos que había acuerdo previo, de este reparto de cargos para la votación del presupuesto. Algo Farías, realmente bochornoso y lamentable para nuestro país. Toda la jornada de ayer fue el debut también para Provincias Unidas. ¿Cómo lograron articular este espacio que tiene 22 legisladores de provincias distintas?
Bueno, la verdad que estuvimos funcionando muy activamente en estos días. Es un espacio que es heterogéneo, pero que como tiene objetivos muy claros, objetivos comunes, que es la defensa de los intereses de las provincias, del federalismo, de una mejor gestión y de una correcta distribución de los recursos. Bueno, estamos trabajando sobre ese acuerdo, por supuesto que contemplando con distintas visiones sobre los distintos temas, y así vamos a seguir trabajando en los temas que están planteados en la agenda para extraordinaria y bueno, luego también durante el año cuando empiece el periodo ordinario, ¿no? Bien. Farías, le agradecemos muchísimo el contacto con RTS Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.